Buen día, mi nombre es Cecilia Boero, yo soy psicóloga y referente del programa Salud Integral en la Adolescencia de la región sanitaria 11, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, les cuento muy brevemente que cuando intenté organizar un poco este espacio, esta charla virtual en donde no podemos tener una interacción en vivo como estamos acostumbrados en general cada vez que nos encontramos en estos espacios de formación, decidí hacerlo un poco transitando las voces de algunos expertos como son los que han construido este espacio de formación para ustedes en este contexto tan particular, las voces de aquellos que están codo a codo con ustedes seguramente, que están trabajando en la trinchera, en los centros de salud, en los hospitales, que son los que son parte de los equipos de salud para adolescentes, los consultorios amigables, aquellas voces que vienen de otras instituciones que también nos acompañan en el día a día, que son el grupo Envión, los servicios locales, las escuelas con las que están cerradas, pero físicamente continuamos trabajando con ellos y con ellas, y las voces que por mi rol de psicóloga y desde otras disciplinas, desde los equipos, hemos podido recolectar a lo largo de estos meses, que son las voces más protagónicas. Y además de esas voces y de esos saberes, como siempre hago en cada espacio, es intentar construir un saber hacer junto con ustedes, que tiene que ver ese hacer con lo, como lo dice la palabra, con la acción, con el movimiento, con el cuerpo, con la escucha, con la pregunta, con la respuesta, con la sororidad, con el respeto, con la responsabilidad. Todo eso de la mano de un saber. Necesitamos de esos saberes, pero aunados a un trabajo que es un trabajo colectivo, un trabajo social, político, cultural, pero también un trabajo individual. Así que si les parece, vamos a ir formulando algunas cuestiones que sí son esenciales, que las han ido construyendo y estableciendo a lo largo de estos meses el Ministerio de Salud de Nación, al cual obviamente adherimos como provincia y como región sanitaria, a la par de tratar de ir viendo el modo de generar esto que titulé justamente el encuentro con adolescentes. De nada vale esos saberes si no los enlazamos con sus voces y de esa manera poder garantizar un posible encuentro con ellos desde una perspectiva de derecho. ¿Qué significa esto? Primero, fundamental y básicamente, saber que esas adolescentes son sujetos de derecho, derecho a estar informados, derechos a tener ideas, pensamientos y poder expresarlas, derechos a una vivienda digna, derechos a estar donde ellos quieren estar, derechos a participar y decidir sobre su propio cuerpo. Y saber acerca de esos derechos es fundamental, primero, porque cual brújula nos va marcando el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones en este sentido para con ellas y con ellos. Pero al mismo tiempo, ese saber debemos acompañarlo del cumplimiento, de una garantía efectiva. Y en ese sentido necesitamos participar e involucrarnos y poder fomentar de esta manera ese encuentro llano con esos adolescentes y esas adolescentes, poniendo a merced de ellos nuestro cuerpo, nuestra escucha, nuestro tiempo y nuestra sensibilidad. Si les parece, comenzamos con algunas de estas formulaciones y arrancamos un poco este espacio. Bien, las recomendaciones para la atención a adolescentes y jóvenes que detalla el Ministerio de Salud de la Nación dice: hasta el momento, que ustedes seguramente ya lo saben, de acuerdo a la información que hay disponible hasta el día de la fecha, la población adolescente y joven no presentaría una vulnerabilidad aumentada en relación al resto de la población general en relación al COVID-19. Por lo tanto, se sugieren seguir las recomendaciones generales. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Por un lado, todo lo que tenga que ver con el examen periódico de salud, el acto escolar, el famoso control anual de salud, se sugiere postergar el mismo para evitar justamente la circulación en hospitales y centros de salud. Muchos y muchas han podido adoptar este control anual con su ginecóloga, con su médico aún pediatra, con su médico clínico ya, o con su médico generalista, ¿sí? Nos referimos al control anual, a un control de salud
sin que haya alguna patología previa, algún tratamiento crónico o alguna cuestión aguda. Aclaramos esto, por favor. Todo tratamiento crónico debe seguir asistiéndose como cualquier patología aguda. No así un control anual que todavía se recomienda postergarlo un poco en el tiempo para evitar la circulación. Por otro lado, otro determinante que quería hablar es la vacunación. Escuché las otras exposiciones y al respecto el doctor Daniel Chartúes ha hablado mucho de lo que es la vacunación, que es una vacuna, y lo ha enmarcado dentro de lo que es fundamentalmente en la niñez. Las vacunaciones no ni empiezan ni terminan en la infancia, sino que deben continuarse en la adolescencia y, por supuesto, en la adultez. La entrevista y la conformación de la historia clínica, si estuviéramos dentro de un equipo de salud, dentro de un efector de salud, o bien, por eso ahí lo aclaro, lo que para nosotros llamamos la anamnesis, que es la recolección de datos, que quizás se emparente mucho más con el rol de ustedes en la actualidad, en ese puerta a puerta, en ese detectar y estar inmersos más en el barrio. Debemos hablar con esa y ese adolescente y recolectar todo lo que tenga que ver con los antecedentes de vacunación, con la finalidad, por un lado, de poder continuar o bien completar los esquemas que falten, o bien comenzar con aquellas vacunaciones que son relativas a ese grupo etario. La confidencialidad es un pilar que debe estar explicitada en cada encuentro y no solamente respecto a la vacunación, a cualquier cosa que ellos a ustedes les confíen, es fundamental poder establecer un mínimo de transferencia y de confianza para que ellos puedan contarles. Muchos de ustedes trabajan en barrios que ya conocen y algo de esto puede circular, de la transferencia y la confianza puede circular de una manera más fluida. Pero lo más probable es que ustedes estén laburando en barrios en los que no tienen esa relación de confianza y un adolescente o una adolescente no va, lo más probable, lo que nos pasa a diario, es que en un primer encuentro nos digan todo lo que les pasa, no nos cuenten, o no sepan cómo hablarnos, o cómo transmitirnos lo que les pasa por ser personas absolutamente ajenas a su mundo cotidiano, y para eso requiere de mucho tiempo, requiere de gran dedicación, y requiere de algo que después lo vamos a retomar, y es conmover y resignificar algunos prejuicios y algunos mitos que son los que finalmente después muchas veces se traducen en barreras de acceso de esas y esos pibes al sistema de salud. Por eso la confidencialidad es fundamental que esté explicitada. Para nosotros la vacunación es un derecho. Digamos, tiene como dos aristas fundamentales por los cuales es un pilar con el que nosotros trabajamos diariamente. Por un lado, porque como también lo dijo el doctor, es un derecho universal, en otros países gratuito, y es un derecho que garantiza el acceso a la salud. Por el otro lado, y también muy fundamental, para nosotros es una estrategia de captación. Muy bien lo saben, las y los adolescentes, es muy difícil que sean parte del sistema de salud, que se apropien de un espacio de escucha, que nos puedan ver como un espacio de contención, de acompañamiento, de escucha, más allá de poder intervenir una dolencia o algún sufrimiento físico puntual. Entonces, en ese sentido, ustedes, que son grandes puentes, grandes eslabones de la cadena de circulación y de entramado y de construcción entre las y los adolescentes y el sistema de salud, creemos que pueden ser los voceros, ¿no?, de sus necesidades, y en ese sentido la vacunación es una puerta de entrada y una estrategia de concepto de oportunidad perdida. En este punto vamos puntualmente a detallar las vacunas que están dentro de lo que es este rango etario, que están a los 11 años, considerando una brecha más a partir de los 11. Básicamente son 3 vacunas, que son la del HPV, se la deben conocer con esas siglas, que son la del virus del papiloma humano, se da tanto en varones como en mujeres adolescentes. Lo aclaro porque en un comienzo se les daba a las mujeres, a las niñas, y luego se incorporan los varones al calendario. La que actualmente se está dando es un esquema de 2 dosis, con un intervalo entre la primera dosis y la segunda
de 6 meses. Es fundamental tener esto en cuenta por la gran deserción que hay en lo que tiene que ver la segunda dosis. Nosotros, si vemos las estadísticas para atrás, hace ya unos varios años que tenemos un gran porcentaje de efectividad en la vacunación en la primera dosis, llegando en muchos municipios a un 90-95% de la población adolescente, pero bajando en la segunda dosis a un 20%. Por eso es fundamental que hagamos el seguimiento por ser 2 dosis. En este sentido, es diferente con las otras vacunas como la de meningococo y la triple bacteriana celular, que tiene una única dosis. Y luego tenemos la de la hepatitis B, que se puede iniciar o bien completar, por ya ser desde antes habiéndose dado alguna dosis, son 3 dosis en total. Y por el otro lado, aquellos adolescentes que no hayan recibido 2 dosis de la triple viral después del año de vida, deben iniciar o completar esquema de 2 dosis. Seguramente esto puede traer mucha duda si se la dio a los 6, a los 5, al año, digamos, pueden que no sepan las familias, entonces se debería de iniciar un esquema desde el principio. Todas esas dudas, por supuesto, la consultan con los equipos de salud, acompáñenlos en eso, en ese proceso de construcción. Puede llevar mucho tiempo, pero insisto, es un derecho y es una estrategia de captación fundamental. Bien, ahora pasemos a lo que son las prestaciones esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque no son diferibles en tiempo y espacio, porque son consideradas para nosotros una urgencia que debe ser atendida, acompañada por nosotros desde el momento en que se nos presenta. ¿A qué prestaciones me refiero? Al acceso, por ejemplo, a métodos anticonceptivos. Están incluidos los de anticoncepción hormonal de emergencia y los preservativos. Debemos garantizar los mecanismos para su dispensa, ajustándose obviamente a las normativas dispuestas para poder evitar justamente lo que decíamos, la circulación y la transmisión comunitaria en los centros de salud y en los hospitales. Habilitar un espacio de dispensa separado de la guardia, como muchas veces estaba, ¿sí? O bien de la sala de espera de los pacientes sintomáticos, o bien entregar el método anticonceptivo habitual en vez de todos los meses para cubrir 3 meses, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con métodos alternativos para garantizar el acceso, como puede ser una llamada telefónica, como puede ser la entrega a domicilio, siempre, por supuesto, esto trabajado en equipo entre él y el adolescente y el equipo de salud. Ustedes son parte de eso. Y pedimos, en ese sentido, con su rol tan fundamental de recolectar la voz, ¿sí? De lo que están pudiendo acceder, de lo que no están accediendo, poder transmitirlo y ser parte de la organización de esos mecanismos alternativos para poder garantizar esa entrega. Por el otro lado, antes de pasar a este punto, si bien estas son prestaciones que son esenciales antes de la pandemia, antes del confinamiento, prestamos una atención especial por la mayor vulnerabilidad que ha traído el confinamiento en este punto y por las barreras de acceso a las que vienen quizás históricamente se vienen a sumar. Barreras de acceso que tienen que ver con la redistribución de muchos efectores de salud, de muchos equipos, a merced de poder atender los pacientes sintomáticos en relación al COVID-19. Mucha población, nos ha pasado muchos casos en donde argumentan que no saben en realidad a dónde dirigirse. Entonces, poder como armar el mapa y la ruta, ¿sí? En donde ellos deben dirigirse, qué es lo que necesitan, qué es lo que no necesitan, poder disminuir esas barreras de acceso y permitir, ¿sí? Que se arme esta cadena de las que les hablaba anteriormente. Pero en ese sentido, lo que los equipos nos están contando, digamos, en el diario, es que el acceso a los métodos anticonceptivos ha disminuido muchísimo, por eso prestamos especial atención a eso. Asimismo, otra prestación esencial es el asesoramiento y la prestación de ILE, de la interrupción legal del embarazo. Sigue considerándose una urgencia. Evitar que se postergue la atención y la derivación. Aquí dice, de lo posible resolver en la primera consulta, es la recomendación del Ministerio. Por supuesto, sabemos que eso es muy difícil,
Por eso necesitamos que sepan de los canales, esto lo vamos a dejar también explicitado como material, después algunos los vamos a ir detallando, pero es necesario que podamos construir todavía algunas redes que en este confinamiento se han visto removidos y hemos tenido que elaborar algunos alternativos. Pero no por eso debemos postergar la intervención en esa demanda. Otra de las prestaciones esenciales son las que tienen que ver con lo que nosotros consideramos también de intervención inmediata, de urgencia, las que no se pueden diferir ni en tiempo ni en espacio, que tienen que ver con el abuso sexual o la sospecha de abuso sexual, con el intento de suicidio, con el suicidio, con la violencia intrafamiliar, con la violencia de género. También evitar el retraso en la atención, lo que es la derivación, poder escuchar, poder observar, quizás no se diga explícitamente, pero poder observar, digo, en esa oportunidad que ustedes tienen día a día, en ese rato, cuando van a detectar alguna situación, algún factor de riesgo, alguna sintomatología, cómo se encuentra, cómo son sus hábitats, digamos, sus costumbres, en toda esa recolección de datos, pidan hablar con las y los adolescentes, ¿no? No solamente si sale a abrir el papá o la mamá, pidan hablar con ellos y observen cuál es la dinámica. En ese ratito que ustedes pueden estar, pongan el ojo ahí. Si ven que hay algo de lo que ustedes saben o pesquisan que deberían devolver, vuelvan, hablen con ellas, con ellos, intenten generar un encuentro. Eh, para que se pueda, por eso me parecía muy interesante que podamos pensar todas estas recomendaciones, estas cuestiones más tecnócratas, más técnicas, si se quiere, ¿no? Que debemos tener como herramientas al momento, ¿no? De salir a los barrios, al momento de interactuar con la comunidad, era, era que nos podamos como repensar, ¿no? En la posibilidad de realmente fomentar un encuentro con ellas y con ellos, ¿no? Con las y los adolescentes. Y para eso, además de intentar disminuir esas barreras de acceso, es poder revisar algunas categorías, ¿no? Algunas categorías de lo que es la adolescencia. Saberes que no es que estén bien y estén mal, que nuestros saberes con los que veníamos hasta ahora deban ser tirados a la basura, pero sí, como dice una antropóloga que me encanta y que siempre la escucho, sí que todos esos saberes con los que veníamos y esas intervenciones, esas maneras que teníamos de ir actuando en el día a día, puedan ser dialogados con, con ellas y con ellos, con las y los adolescentes. Que no sea un saber que quede de este campo. Que insisto, ¿no? Hemos estado obligados a ir tratando de entender, contestar y justamente planificar políticas que puedan dar respuesta a sus necesidades. Pero para eso debemos incluir y de forma protagónica la voz de ellas y de ellos. Que la adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la adultez, es de alguna manera dejar también de dar entidad e identidad a lo que es un y un adolescente. Al mismo tiempo, la contradicción de que son los que rompen la cuarentena, los que no saben si van a estudiar, si que al final no trabajan, que están todo el día encerrados en la habitación, que son formas de conceptualizar a la adolescencia, en lo cual lo único que hace es estigmatizarlos, desubjetivarlos, objetivarlos, ¿no? Y no darles la palabra para poder ellos contarnos qué es lo que está sucediendo, por qué se comportan de tal o cual manera, qué es lo que necesitan de nosotros. Los invito a que podamos revisar algunos prejuicios, algunos preconceptos de qué es lo que ellos necesitan, de cuáles son sus gustos, sus necesidades, cómo están atravesando el confinamiento, preguntarles. También escuchaba a la licenciada Juárez, Mariana, ¿no? Una compañera también en la trinchera, digo, que hablaba de la comunicación, del lenguaje verbal y del lenguaje corporal, que puedan escuchar, digo, desde el momento que dicen, hola, ¿cómo estás? ¿No? De llamarlo, que no sea una encuesta
¿no? En donde un adulto solamente tenga la voz y la palabra determinante y descriptiva de lo que está pasando en esa familia, sino que ellos también tengan voz, ¿no? Voz y peso y decisión, y que marque también cual brújula, como les decía, en esto de los derechos, que marquen nuestro quehacer. No quería irme y terminar este espacio sin poder reforzar algunos canales de comunicación con las adolescentes que ya existen desde antes, pero a lo cual están en este momento, más que nunca a merced de la población, sobre todo adolescente. Está el 0800 222 3444 de salud sexual y reproductiva, es anónima, pueden hablar, preguntar, consultar lo que quieren, es fundamental que difundan y que informen, aunque no les digan que tienen una duda o algo, den esta información. Hay folletería a disponibilidad en la región sanitaria, sobre todo que corresponde al programa de salud sexual y reproductiva y que compartimos con el programa de adolescencia. Está la línea gratuita 102 para todas las consultas y denuncias relacionadas con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Está la línea 144 del Ministerio de la Mujer y está el link que ahí les paso, www.hablemosdetodo.gov.ar, que responde también a inquietudes anónimas de las y los adolescentes sobre sexualidad, métodos anticonceptivos, diversidad, intento de suicidio, bullying, cualquier cosa que les esté pasando y es anónimo y que sepan que hay alguien del otro lado que los quiere escuchar, no que los puede escuchar, sino que los quiere escuchar. Y me quería ir con esta frase que me enamoró, que lo grafitó un paciente en un hospital, ¿no? En donde decía que todo encuentro casual es una entrevista. Que yo siempre la asocio a una frase que la tengo en mi agenda, creo que hace más de 20 años, que es de Jorge Luis Borges, que él decía que todo encuentro casual es una cita. Los pueden encontrar en una casa, los pueden encontrar en una esquina, muchos de ellas y ellos están circulando en las calles, es, es parar, darse el tiempo, preguntar, decirles cómo se sienten, digo, ese encuentro que puede ser casual, un encuentro fortuito o un encuentro anecdótico por el poquito tiempo en que consiste, digo, puede tener entidad de una entrevista y como tal generar un espacio de encuentro con el otro, que ni empieza ni termina ahí. Bueno, espero que les haya servido. Estamos, como todos mis compañeros y compañeras han expresado, a disposición de ustedes con el material que ustedes necesiten, con la folletería y con cualquier acompañamiento que así lo requieren en este tiempo tan particular y difícil. Les mando un abrazo.